Hola Vivers, soy Alberto, vuestro profesor de ciencias y hoy vamos con otro vídeo de resolución de exámenes oficiales. En este caso vamos a resolver el examen de la convocatoria del 2023 de la prueba de química de ciclos, o sea, de acceso a grado superior. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es introducirnos en la página de Luis Vives, nos dirigimos a la pestaña de recursos, en ella nos deslizamos hasta abajo del todo donde encontramos exámenes resueltos y allí buscamos la prueba, en este caso la prueba de acceso a grado superior, la tenemos aquí, vamos a mayo de 2023, elegimos en este caso química y se nos abrirá un PDF. Os recomiendo que os lo descarguéis y así lo podéis revisar desde casa las veces que queráis, en el móvil o donde gustéis. Bien, la prueba de acceso a grado superior, en este caso la de química, son problemas, ¿vale? Vamos a encontrarnos problemas, ya sean teóricos, teórico-prácticos, pero son problemas. Y en este caso vamos a encontrar un examen donde vamos a encontrar 5 cuestiones, ¿vale? Donde tocaremos alguna cuestión de cada uno de los bloques marcados que tenemos que trabajar. En este caso, recordar que los contenidos son similares a los de segundo bachillerato, que cambiamos ya hace unos años no muy lejanos, un par de años aproximadamente, y nos subieron un poquito el nivel. Entonces tenemos que subir un poco el nivel a la hora de resolverlo aquí en la Comunidad de Madrid. Bien, pues vamos a empezar a ver el primer ejercicio. Podemos utilizar calculadora, que es importante, y siempre científica, nada de programable. Vamos a ello. Abrimos el primer ejercicio, la cuestión 1. En este caso nos dan los números atómicos de 3 elementos, el cloro, sodio y el neón, y nos dicen en el primer apartado que escribimos su configuración electrónica. Ayudado de nuestra tablita de la configuración electrónica, el desarrollo de cada uno de ellos. Recordad que los numeritos que tienen el exponente al final nos van a dar la suma del número atómico, ¿vale? Porque son los electrones y como están en estado neutro tenemos que tener los mismos, ¿vale? En el apartado B hay que aplicar las propiedades de la tabla periódica. Estamos combinando el tema, por así decirlo, la primera parte de la primera bloque, por así decirlo, de química, que habla de los elementos, y luego hablamos de la tabla periódica. Vale, pues en la tabla periódica nos dice razone a cuál de ellos será más fácil arrancarle un electrón. Arrancarle un electrón se refiere a la energía de ionización. Recordad, la energía de ionización se aplica, o por así decirlo, tenemos que tener en cuenta la carga nuclear efectiva de ese elemento y también el radio en el que dispone ese elemento. Entonces, cuando justifiquemos este tipo de preguntas, tenemos que enlazar estos 3 conceptos que acabo de mencionar. Nunca mencionemos está más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo, porque realmente no estaríamos justificando una forma clara. Bien, pues tenemos los 3 elementos y cuando queremos arrancarle a un elemento un electrón, lo que ocurre es que necesitamos cierta energía, pero va a variar en función de qué electrón estemos arrancando. En este caso, de los 3 elementos que tenemos ahí, al que más sencillo va a ser arrancarlo va a ser al sodio. ¿Por qué? Primero, porque es un metal y tiene tendencia a perderlo. Y segundo, porque la carga nuclear que tiene, es decir, el último nivel que tenemos, solo tiene un electrón. Y si lo comparamos con el cloro, que se encuentra en el mismo nivel, este va a tener 7 electrones. Eso significa que no es que solo tenga 7 aquí, sino que en su interior va a aumentar la atracción. Por lo tanto, estos 7 electrones del cloro van a estar más atraídos hacia el núcleo que ese electrón que tenemos del sodio. Por lo tanto, el elemento más fácil podemos quitarle un electrón, es decir, que menor energía de ionización tenga, va a ser el sodio. Luego va a ser el cloro y por último el neón, porque es un gas noble, porque es un nivel que tiene entero. Fijaros, en el último nivel tiene 8 electrones, por lo tanto estará muy atraído, será muy difícil arrancarlos, ¿vale? Pasamos a la cuestión 2, en este caso pasamos a un ejercicio de solubilidad. Si lo tenemos claro, es un ejercicio muy sencillo. En el apartado A nos dice escribe la reacción del equilibrio de solubilidad entre el cloruro de plata sólido. Importante tener la formulación inorgánica muy clara.
muy clara. No podemos ir a un examen de química no sabiendo formular de forma, o más bien no sabiendo formulación inorgánica. Aquí tengo el cloruro de plata, lo tenemos que indicar en su estado, en solubilidad siempre tenemos que indicar el estado en que se encuentra. Como es una sal, en sólido. Y es un equilibrio, por lo tanto se disocia en disociarlos que estamos introduciendo en el agua y se separan sus iones. Y tenemos aquí la plata, el catión plata y el anión cloro, ambos dos en estado acuoso, ¿vale? Siempre comprobar que esté ajustada la reacción, en este caso está ajustada 1, 1, 1, 1, perfecto. Pasamos al apartado B, escribe la expresión de la constante del producto de solubilidad para esta sal. Yo me hago una tablita, como podéis ver, y aquí ponemos 0, 0 porque no hay, cuando empezamos a estar en equilibrio, solubilidad, y como las proporciones son 1 a 1, se quedan tal cual. Es como hacer la constante de equilibrio. Hago el producto de solubilidad, concentración del catión por la concentración del anión, y tengo esta formulita. El producto de solubilidad es igual a la solubilidad al cuadrado. Bien, ¿para qué nos va a servir? Porque en el apartado siguiente nos está diciendo determina la solubilidad en agua del cloruro de plata a 25 grados, un dato que no nos vale para nada, expresado en moles litro, si su producto de solubilidad, es decir, la K sub PS, es 1,7 por 10 elevado a menos 10. ¿Qué hago? A partir de la fórmula que teníamos antes, la despejo y la resuelvo. Y ahí tenemos el resultado. Bien, pasamos al ejercicio 3, el ejercicio intermedio del examen. En este caso, pasamos a hablar de un ejercicio ácido-base. Y nos dice, calcula el pH de las siguientes 6 soluciones. Apartado A, hidróxido de sodio de concentración 0,05 molar. Como nosotros sabemos que el hidróxido de sodio es es una base fuerte, se disocia completamente. Es decir, esto es 0,05 molar, será la concentración tanto del catión como del anión. Y como para poder averiguar el pH necesitamos saber la concentración o del anión o del catión hidronio, como nosotros aquí lo que nos dan es el anión hidróxido, podemos hallar el pH. Pues aplico la formulita y me da que el pH es 1,30. Pero al pedirnos el pH, sabemos que la suma de ambos dos tiene que dar 14. Por lo tanto, el pH es 12,7. Muy bien. El apartado B es una modificación del ejercicio anterior. Tenemos esa disolución, nos dicen que echamos un poquito más de agua. ¿Qué ha ocurrido? Que ha cambiado el volumen. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular primeramente los moles que había al principio, que lo calculamos multiplicando la molaridad por los litros, y para poder hallar la nueva molaridad, y en este caso el nuevo pH, lo que tengo que hallar es el volumen total. En este caso sumamos aquí los moles entre litros, que es el volumen, molaridad. Ha cambiado la concentración, en este caso del hidróxido de sodio, pero que a su vez, como hemos hecho aquí, cambia la concentración del anión hidróxido. Pasamos a aplicar las mismas fórmulas, hallo el pH 1,82, hallo el pH 12,18. ¿Veis? Hay una pequeña modificación. Muy pequeña, porque al ser una base fuerte tampoco se nota mucho, pero ha habido una modificación. Bien, pues llegamos al ejercicio 4. En este caso es un ejercicio verdadero o falso y tenemos que justificar un poco las respuestas. No podemos poner verdadero y pasar al siguiente. Creo que no nos lo puntuarían completamente si ocurriera eso, ¿vale? Vamos con el ejercicio. Nos dice que tenemos esta reacción, ¿vale? En este caso, por la primera pregunta que vemos, hablamos de una reacción redox, ¿vale? Porque nos dice los cationes de plata actúan como una especie oxidante ya que disminuye su número de oxidación en la reacción. Bien, tenemos que tener en cuenta que es verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de una especie oxidante, hablamos de un elemento que se reduce. ¿Qué ha ocurrido con la plata? Ha pasado de tener más 1 a 0. Previamente os recomiendo poner el número de oxidación de cada uno de ellos encima, ¿vale? De forma separada por elementos. Pregunta B. Los aniones nitrato no modifican su estado de oxidación. Es verdadera, porque el anión nitrato permanece totalmente inalterado. ¿Por qué? Porque no cambia su número de oxidación
cuando pasa de reactivos a productos, por lo tanto no afecta. Pasamos al apartado C. El hierro sólido es el oxidante al disminuir su número de oxidación. Eso es totalmente falso, porque el hierro metálico se oxida a hierro 2, lo que pone manifiesto que al oxidarse actúa como reductor, ¿vale? Y ya pasamos a hablar del último apartado. Dice que el hierro sólido se ha oxidado a hierro más 2 al aumentar su número de oxidación. En este caso sí es verdadera, no es lo mismo que en el anterior. Pasamos de 0 a más 2. Bien, para acabar vamos con un ejercicio de orgánica. Este ejercicio está siendo utilizado durante muchos exámenes, pero cambiándolo los compuestos. Es decir, no nos hacen que hagamos la estructura, pero sí que sepamos las funciones orgánicas. Nos dan un compuesto, nos ponen un ejemplo, cómo podemos hacerlo, y entonces tenemos que hacer lo mismo. El siguiente, como podéis ver, tenemos aquí una mina por NH2, pues indico la función, indico que hay un doble enlace, perfecto. Pasamos al siguiente, otra mina, enlace simple. Siguiente, como tenemos por aquí un bromo, es un halógeno, y aquí tenemos un ácido carboxílico al final. Y por último, tenemos un doble enlace y un éster. Simplemente tenemos que hacer eso, indicar las funciones orgánicas. Un ejercicio sencillo, pero teniendo muy claro las funciones orgánicas. Bien, pues hemos llegado al final de este vídeo. Espero que haya quedado más o menos entendido. Si no, como os he comentado durante el vídeo, lo descargáis en PDF, en casa lo hacéis tranquilamente, lo revisáis, lo hacéis sin las soluciones y lo practicáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros y estudiarme mucho. Un saludo a todos.